Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por atender nuestra convocatoria. Vamos a presentarles el informe sobre el estado del clima en España 2021, un informe muy esperado y un referente para todos los que gustan del rigor científico. Al final de la mañana, en todo caso al término del acto, estará disponible el informe en la página web de AEMET. Bueno, pues empezaremos con la intervención del secretario de Estado de Medio Ambiente, siempre con nosotros, siempre agradecidos. Luego entraremos en el informe con una breve introducción sobre el método, el equipo, los grandes titulares a manos de nuestros compañeros, los portavoces de AEMET, y terminaremos con una intervención sobre la evolución de la sequía meteorológica en España en los últimos tiempos. Espacio para preguntas y cerrará el presidente de AEMET. Así que empezamos. Vamos a ser ágiles con los turnos, con la intervención. Abre el acto el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco a AEMET una vez más la oportunidad que me da para asomarme a esta ventana y compartir unos momentos de reflexión para iniciar un acto en el cual se van a poner de manifiesto los datos que nos deben llevar a insistir en una hoja de ruta en la cual el Gobierno de España, el conjunto de las administraciones, empeñan su tarea de un tiempo a esta parte y con la cual se intenta responder a una preocupación ciudadana creciente. La importancia de la información y la importancia de los datos a la hora de tomar decisiones. Una vez más, los datos reiteran algo que durante años el mundo de la ciencia viene reiterando en una llamada a la acción y a la ambición. El informe, este tercer informe anual, confirma un escenario preocupante, del cual venimos dando cuenta cada vez que tenemos oportunidad de abrir una ventana de información al conjunto de la ciudadanía. Los últimos 7 años han sido los más cálidos registrados. La ola de calor de mediados del pasado agosto del año pasado, fue la más intensa en cuanto a temperaturas alcanzadas al menos desde 1975. Ese mismo año, la borrasca Filomena, una borrasca histórica que ocasionó tremendos destrozos y graves pérdidas económicas, puso de relieve que no hay periodo del año en el cual nos abandonen los efectos del clima en nuestras vidas cotidianas. Los gases de efecto invernadero volvieron a registrar valores récord, como nos confirman las mediciones realizadas en el Observatorio Atmosférico de Izaña. Y además, el informe constata una vez más que lo peor del cambio climático no radica únicamente en los impactos que produce. Es cierto que esos impactos son los que provocan la atención de la ciudadanía, porque son episodios extraordinarios en momentos concretos y en los cuales es posible medir a pie de tierra cuáles son los efectos que esto genera en el conjunto de la ciudadanía. Sino que más allá de esos impactos en esos momentos de fenómenos extremos que llaman la atención en los medios de comunicación, en la televisión, hay algo detrás mucho más preocupante, que es el ritmo trepidante, la aceleración con la que se están produciendo los impactos que no hace mucho se emplazaban en un horizonte temporal, en un lenguaje que la ciudadanía le parecía que lo colocaba en un futuro frente al cual no era necesario intervenir y que en todo caso de aquí a entonces la técnica daría soluciones, cuando se hablaba de qué es lo que nos va a ocurrir en el 2100 o incluso
cuáles iban a ser los escenarios más cercanos a 2050, lo que vamos constatando año tras año es que esos horizontes, que a veces nos parecían lejanos, ya no son tan lejanos, están aquí y nos afectan en el día a día, con lo cual ya casi no tenemos capacidad de anticipación, porque vamos por detrás de los acontecimientos. Y es necesario tener en cuenta qué es lo que está sucediendo en tiempo real en estos momentos para justificar decisiones que a veces resulta complejo de justificar ante la ciudadanía. El por qué se toman decisiones cuando al ciudadano no le parece que haya razones de urgencia o inmediatas que obliguen a esa toma de decisiones, que a su vez nos llevan a modificar patrones de vida, a modificar nuestras costumbres. Bien, pues este año el informe incorpora como novedad información fenológica, una información que pone de manifiesto la estrecha relación existente entre los ciclos biológicos de los seres vivos y los tipos de tiempo y clima en los que estos se exponen. Y en un momento en el que salimos de una situación excepcional frente a la cual nos hemos encontrado sin manual de instrucciones para gestionar. Una pandemia que todo indica que ha sido consecuencia de que las barreras de defensa que la biodiversidad han mantenido a lo largo de la historia de la humanidad, impidiendo que determinadas enfermedades dieran el salto de especies animales hacia la especie humana, esa barrera de seguridad parece que se está debilitando y eso induce riesgos cada vez mayores. La Organización Mundial de la Salud ya nos lo dice. Las zoonosis pueden convertirse en las causas de pandemias en relación con enfermedades que afecten al ser humano en torno a un 70% de cara a los próximos años. Es decir, esas son las razones que nos deben llevar a actuar y actuar ya y actuar con contundencia, porque una tierra con mayor biodiversidad es una tierra más protegida, es una tierra más segura. Es nuestra póliza de seguros más preciada. Por eso tenemos que invertir en biodiversidad. Tenemos que invertir en biodiversidad porque estaremos invirtiendo en nuestra propia seguridad, en nuestra salud. Así que daros la enhorabuena una vez más a todos los profesionales de la Agencia Estatal de Meteorología, agradeceros esa tarea que lleváis a cabo más allá de la responsabilidad que implica vuestra propia tarea profesional, en saber aprovechar el contacto diario con los ciudadanos para intentar acercarles a esa realidad para que con un mayor conocimiento consigamos alcanzar unos niveles de cooperación ciudadana, de concienciación social, de concienciación global para impulsar esta tarea que nos concierne a todos. Y nada, a partir de aquí ya os dejo que seáis vosotros los que pongáis el acento en los datos y en la información. Y a los medios de comunicación, pues una vez más, agradecerles ese apoyo que prestan a la labor de información de la Agencia Estatal de Meteorología y pedirles que sigan apoyando esa tarea porque es una tarea de servicio público. Muy buen día a todos. Muchas gracias por el mensaje, por acompañarnos siempre y por el apoyo. Gracias, hasta la próxima ocasión. Le dejamos que continúe con su agenda. Bueno, pues vamos a los datos y empezamos con una introducción que hace Ana Morata, que es la jefa del área de climatología y aplicaciones operativas, coordinadora del informe, que nos va a comentar cuál es el método de trabajo que ha desarrollado el equipo que ha elaborado el informe. Ana, cuando quieras. Hola, buenos días. Bienvenidos todos a este acto de presentación del tercer informe sobre el estado del clima en España.
elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología. Voy a compartir una pequeña presentación. A ver, compartir. Disculpadme, aquí. Ya está. Bien, esta tercera edición del informe constituye la confirmación de una tendencia consolidada en cuanto a una publicación que nos va a proporcionar un diagnóstico descriptivo y exhaustivo del clima de nuestro país y que nos facilita conocer con claridad la situación en la que nos encontramos. A medida que los efectos del calentamiento climático se van haciendo más evidentes, es más exigente la demanda de información sistemática, objetiva, reproducible y con mayor grado de detalle sobre la evolución del clima, tanto para explicar y proyectar los cambios, pues como para ayudar a planificar y aplicar las medidas de adaptación y mitigación. Al igual que las publicaciones análogas sobre el estado del clima global y europeo, que ya se publican, entre las pretensiones de este informe se encuentra la pormenorización de los aspectos más significativos del tiempo y el clima en nuestro país, con periodicidad anual, puesto que se publica una vez al año, e indagar en las tendencias climáticas a largo plazo, pero desde un punto de vista descriptivo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. El informe no pretende ser un sucedáneo de estudio de atribución, no está esto entre sus pretensiones. Se trata, por tanto, de la caracterización de cómo ha sido el año 2021 en España, desde el punto de vista, ya digo, descriptivo y climatológico, y siempre a partir de los datos registrados. En este sentido, es esencial destacar que en las diferentes secciones del informe, los estudios realizados se han basado en los conjuntos de datos recolectados, explotados y conservados de manera operativa por AEMET, ¿de acuerdo? Y que constituyen, como todos sabemos, un legado de enorme valor científico. Asimismo, el informe no solo aporta conocimiento sobre el estado del clima, también recopila episodios meteorológicos adversos que han ocurrido durante el año 2021, que ahora nos comentarán con detalle nuestros compañeros, y constituye una herramienta básica para emplear en las tareas de estudio, de análisis y diseño de medidas en el ámbito de gestión de riesgos de desastres, como se ve en la foto. En cuanto a su estructura, el informe está formado por 3 capítulos. El primero aporta una breve visión del comportamiento del clima en el mundo y en Europa durante el año 2021. El segundo capítulo analiza las características espaciales y temporales más notorias del clima de España durante el año 2021. En este capítulo se estudia, pues, el comportamiento de las variables meteorológicas y climáticas más relevantes, ¿de acuerdo? Y las variaciones asociadas a estas. Como novedad, como ya ha dicho el secretario de Estado, se incluye en este capítulo un extenso capítulo sobre fenología, un extenso epígrafe, perdón, sobre la fenología como uno de los indicadores esenciales de cambio climático. El tercer capítulo expone los patrones atmosféricos que han dado lugar a los distintos tipos de tiempo y a los fenómenos adversos ocurridos en España durante el año 2021. Y finalmente, por último, varios anexos complementan la información proporcionada a lo largo del informe. Finalmente, quiero agradecer enormemente el trabajo realizado por el equipo de profesionales de AEMET que han hecho posible que hoy tengamos entre las manos este informe. Hay que destacar su trabajo, su esfuerzo, su motivación, su afán por el perfeccionamiento y su mejora continua, que subyacen en este informe que hoy presentamos. Quiero daros las gracias a todos. Termino expresando un deseo de todo el equipo y es que sirva para los lectores, usuarios y científicos, gestores públicos o quien quiera que lo utilice, que constituya una herramienta provechosa en el ámbito del conocimiento del clima y que fomente la concienciación en lo que respecta al cuidado de nuestro medio ambiente. Y ahora dejo paso a mis compañeros que nos van a explicar en detalle pues todo lo que nos tienen que explicar. Que es mucho. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Muy claro, una exposición estupenda.
Vale, pues ahora vamos a ver qué dice el informe. Vamos a desarrollar esos titulares. Y nuestros portavoces ya les conocen: Bea Herbella, Rubén del Campo, todo vuestro. Adelante, os escuchamos con mucha atención. Hola, bueno, pues buenos días. Gracias a todos por asistir a esta presentación del informe sobre el estado del clima. Bueno, ya habéis visto que consta de más de 140 páginas. Es una información muy exhaustiva de cómo fue el comportamiento climático de 2021 y de la tendencia de los últimos años. Tenemos un informe completo, pero también un resumen ejecutivo, ¿no?, de unas 20 páginas que resume lo principal. Ambos documentos estarán disponibles en la página web dentro de un rato, pero ahora vamos a desgranar un poquito entre Bea y yo lo más importante. Así que ya sin más dilación voy a compartir la presentación y vemos un poquito pues qué es lo que ha dado de sí el año 2021 en cuanto a parámetros climáticos. Un segundito. Y ahora, por favor, me confirmáis que se ve la presentación en pantalla completa. Un segundito. ¿Se ve? Perfecto, ok. Vale, gracias. Bueno, pues nada, comenzamos ya rápidamente, ¿no?, con lo más destacado sobre el informe del estado del clima. Ya nuestra compañera Ana Morata, la coordinadora del informe, ya destacó que eran 3 los apartados que componen el informe del clima, y el primero de ellos pues habla del estado del clima pues a escala global en 2021, para poner un poco luego en contexto cómo ha sido el clima en España. Bueno, pues lo primero que vemos cuando abrimos el informe es que 2021 fue uno de los 7 años más cálidos a escala global. Fue menos cálido que los años anteriores. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay fenómenos naturales que afectan al clima a escala global, y uno de ellos es el fenómeno de la Niña, ese enfriamiento superficial de las aguas del Pacífico ecuatorial, pero que se nota a nivel global. Y ese fenómeno de la Niña, que estuvo muy activo a principios y a finales de año 2021, hizo que fuera un año más frío que los anteriores. Y en Europa es curioso porque fue en conjunto, voy a poner el puntero, que no sé si lo estáis viendo, el puntero que me gusta a mí tener. Un segundo, a ver, puntero láser. Bueno, sí, así, porque seguro que alguna cosa viene bien señalar. En Europa fue en conjunto un año bastante más frío que los años anteriores, pero lo curioso es que también fue superior su temperatura media al promedio normal, ¿no? Lo que pasa, bueno, pues que se notó una temperatura más baja, especialmente pues en Europa central y también en el norte. Bueno, estas temperaturas más altas de lo normal, que bueno, cualquier persona menor de 40 años pues solo ha vivido años cálidos en su vida, no hay años fríos. ¿A qué se debe? Lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más repetirlo, ¿no? Son los gases de efecto invernadero debidos a las emisiones, a las actividades humanas. La emisión de gases de efecto invernadero son los principales responsables, con diferencia, de este calentamiento global. Y bueno, en España, la Agencia Estatal de Meteorología, contamos con un observatorio con una ubicación privilegiada, el Observatorio Atmosférico de Izaña, que es un observatorio de vigilancia atmosférica global, uno de los elegidos por la Organización Meteorológica Mundial para hacer observaciones de gases de efecto invernadero. Tienen que hacerse en lugares donde no haya fuentes de emisión cercana para que no estén los datos contaminados por esas emisiones. Izaña atesora ya una serie pues, de casi 40 años, de 38 años, y está clarísimo cómo esos gases de efecto invernadero han ido aumentando, de manera que en 2013 por primera vez alcanzamos las 400 partes por millón de CO2 en Izaña, y bueno, pues 8 años después ya estábamos en 416 partes por millón. Aumentó en 2021 2,5 partes por millón con respecto a 2020. Y el aumento desde el año 84 es de casi 2 partes por millón. O sea que en los últimos años incluso se ha acelerado, y las restricciones debidas a la pandemia, tanto en 2020 con aquellos confinamientos y bueno, en 2021 con actividades parcialmente también o paralizadas o con actividad menor, pues no han conseguido para nada que estas emisiones hayan ido a menos y que el CO2 no haya seguido aumentando en la atmósfera. Lo que está muy claro es esta frase, ¿no? El crecimiento anual de las concentraciones de CO2 es claramente proporcional a las emisiones de origen antropogénico. Es decir, ese CO2 cuyas proporciones, cuyas cantidades ahora en la atmósfera son las más altas de nuestro planeta desde hace centenares de miles de años, son debidas, esas cantidades, ese aumento, a las emisiones de origen antropogénico. Y esta gráfica lo deja muy claro. Aumenta la concentración y aumenta
las emisiones. Por lo tanto, está clarísimo. ¿Qué ocurre con este calentamiento global? También lo dice mucho el IPCC, lo dice Naciones Unidas, lo decimos nosotros, que un incremento de 1 grado o 1,1 grados, que es lo que se ha incrementado la temperatura aproximadamente en la Tierra desde la época preindustrial, no es solo 1 grado o 1,1, es o se traduce en un incremento de los fenómenos meteorológicos extremos. Y 2021, la verdad es que fue un año, podríamos decir, que excepcional en cuanto a fenómenos extremos. Vimos una ola de calor pues que nos sorprendió a todos, ¿no? A los meteorólogos también. No pensábamos que fuera posible alcanzar 50 grados en Canadá, prácticamente. Bueno, pues alcanzaron 50 grados en Canadá, en la Columbia Británica, batiendo el récord del país por muchos grados de diferencia, en una zona que desgraciadamente se vio afectada por unos voraces incendios forestales. El calor mata, muchas personas murieron debido directamente al calor, pero además en los incendios debidos a esas altas temperaturas acabaron con el entorno natural y también acabaron con con este sistema natural de retención del suelo que son los bosques, y las lluvias torrenciales también sin precedentes que en la misma zona se produjeron unos meses después, en noviembre, pues produjeron daños catastróficos. Hubo sequías y lluvias torrenciales en muchas zonas del planeta. Recordemos también las lluvias torrenciales acaecidas en Europa Central y Occidental en julio, unas lluvias que algunos estudios de atribución pusieron de manifiesto que fueron mucho más probables debido al cambio climático. Por lo tanto, a pesar de que en aquellas lluvias concretamente hubo una exposición clara, ¿no?, al riesgo, bueno, porque había zonas pobladas que quizás estaban en áreas inundables, pero está claro que el carácter torrencial de esa precipitación se vio incrementado por el cambio climático. Y bueno, y seguimos también pendientes del Atlántico, que fue por segundo año consecutivo, se acabó la lista de nombres, es decir, se llegó a 21 ciclones tropicales nombrados en el Atlántico. Es la primera vez que en 2 años consecutivos se producía o se acababa la lista de nombres. Fue la tercera temporada de huracanes con mayor número de nombramientos. Por lo tanto, muchos fenómenos extremos. Esta gráfica la tenemos detallada en nuestro informe del clima. Y esto es lo que pasó en el mundo, pero vamos ya a ver qué pasó en España. Bueno, pues el año 2021 fue en España un año muy cálido y seco. Esta gráfica a mí me gusta porque resume muy bien el carácter climático de los años en España. La voy a tratar de explicar así rápidamente. Las bolitas representan los años. Y cada color de la bolita lo que representa es la década a la que pertenece. Estas bolitas moradas son los años 70, estas verdes años 60, las amarillas años 90, las rojas, bueno, la década la primera década de 2000, así sucesivamente. Y cuanto más arriba del gráfico están las bolitas, pues más cálido ha sido el año. Y cuanto más a la izquierda están, más seco ha sido el año. Por lo tanto, una bolita situada arriba y a la izquierda significa que ha sido un año muy cálido y muy seco. En este caso, el extremo está entre 2017 y 2015. 2005 fue algo más normal en cuanto a temperaturas. Pero bueno, vemos que 2021 está en este cuadrante de año muy cálido y seco. Y vemos cómo se acumulan todos los años, o la mayoría de los años, que empiezan por 2 en este cuadrante, en estos cuadrantes de años cálidos. Alguno hay por debajo, pero poquitos. Y es que lo vemos aquí claramente en esta gráfica. El año 2021 no fue especialmente cálido, aunque fue muy cálido, pero fue el 11º más cálido desde 1961 en España, y eso sí, el 9º del siglo XXI. Por lo tanto, está clara la acumulación de años cálidos en el siglo XXI. Es destacable, es la primera vez que ocurre, desde que hacemos nuestros estudios, que 8 años consecutivos están con temperaturas superiores al promedio normal. El último año frío en España fue el 2013. El resto, cálidos, muy cálidos o extremadamente cálidos. Y 7 de los 10 años con una temperatura media más alta se han registrado también en la última década. Está clara la tendencia. Y al igual que hemos visto cuando hablábamos de lo que ocurría a escala mundial, a escala global, este aumento de las temperaturas medias encierra un disparo en los récords. Y esto lo vamos a tratar de explicar con esta gráfica, que voy a tratar también de explicar porque muy intuitiva quizás no es, pero lo cierto es que da una información muy interesante. En esta gráfica vemos en la barra inferior, están aquí detallados los años. Desde 1951 hasta el 2021 tenemos
71 años de datos. Y las gráficas, las barras rojas y azules, lo que señalan son los récords diarios de temperatura que se han producido cada año. ¿Qué ocurre? Que el primer año, 1951, como solo tenemos un año, por narices, si me permitís la expresión, cada día ha tenido que ser récord, porque solo hay un registro de cada día de ese año. Pero si nos vamos al año 1952, resulta que ya tenemos 2 unos de enero, el del 51 y el del 52, y así con cada día del año. Por lo tanto, la probabilidad de que ese año haya un récord ya baja al 50%. Hay 2 años, puede ser récord en el 51 o en el 52. Bueno, pues en el 53 tendremos 1/3 de probabilidades de que haya récord cada día, en el 54 1/4, y así nos vamos acercando a nuestro periodo actual, a la última década, en la que teóricamente debería haber, en un clima normal, en un clima que no estuviera modificado por la acción humana, aproximadamente 5 récords de días cálidos y otros 5 récords de días fríos. Y ese número de récords teóricos está marcado por esta línea teórica de color negro que vemos aquí. Bueno, pues ¿qué es lo que vemos? Pues que claramente, sobre todo ya desde el siglo XXI, pero especialmente desde la década de 2010, los récords de días cálidos superan ampliamente al valor teórico. Y los récords de días fríos, en cambio, se quedan cortos. Hay años en los que incluso pues no hay récords de días fríos. Y un año en el que no ha habido récords de días fríos, pues fue 2021. 2021 fue paradigmático, ¿no? En este caso, porque hubo nada menos que 13 días de récords de días cálidos y ninguno de días fríos. Y es curioso porque todos recordamos, luego Bea hablará de los fenómenos extremos, pero uno de los principales del 2021 fue la gran nevada asociada a la borrasca Filomena y la ola de frío posterior, y a pesar de llegar a 25 grados bajo cero en algunas zonas de los páramos del interior oriental peninsular, y a pesar de los récords de frío que se batieron, para el conjunto de España, porque este gráfico, no olvidemos que se refiere a temperatura para el conjunto de España, pues ha habido días más fríos que los que vivimos en Filomena. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que realmente esa ola de frío fue excepcional para el clima actual, pero en los años 60 y 70, que fueron mucho más fríos que los actuales, pues no hubiera sido tan rara si se hubiese producido en aquel momento. Y bueno, en general, 13 récords de días cálidos que correspondieron, curiosamente, muchos de ellos al episodio de altas temperaturas que hubo justo después de la ola de frío de Filomena. Enero fue un mes muy contrastado. La primera quincena fue de las más frías desde que hay registros, y la segunda fue la más cálida desde que hay registros. Casi se llega a 30 grados en la ciudad de Alicante. Hubiera sido la primera vez que se llega a 30 grados en España en enero. Nos quedamos a 2 décimas y ahí hubo varios récords de días cálidos. Hubo también récords de días cálidos en la gran ola de calor de agosto de 2021, y digo gran ola de calor porque ya hubo, Morán, nuestro secretario de Estado de Medio Ambiente, ha dado alguna pista, luego Bea contará algo más, pero fue una ola de calor tremenda. Y finalmente, no sé si recordamos un episodio muy cálido también, muy inusual, extraordinario, de altísimas temperaturas entre finales de año y comienzos de que hubo zonas del Cantábrico en las que las temperaturas medias que se midieron el día de Año Nuevo o el día de Nochevieja, pues eran más propias del 1 de julio que del 1 de enero. O sea que fue tremendo. Bueno, pues en resumen, que esta subida de temperaturas se traduce en más récords de calor y en menos de frío. Y yo voy a terminar ya, daré paso a Bea, que hablará pues, de las precipitaciones, de los episodios extremos, dará también alguna pincelada, si no me equivoco, de fenología y demás. Bueno, luego veremos. Ya me despido yo hablando también de la temperatura superficial del agua del mar. Ese agua del mar, esos océanos que acumulan el 90% de la energía extra que se está poniendo en el sistema climático terrestre como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues está claro también, si vemos la tendencia, ¿no? Que desde el año 2003, todos los años, las temperaturas del agua del mar circundantes a España, todos los años han tenido valores superiores al promedio normal. Desde 2003, todos y cada uno de los años. En el 2021 tuvimos una temperatura de 3 décimas por encima de la media en el conjunto de España,
Hubo alguna zona, sobre todo en el Atlántico gallego, que incluso pudo estar un poquito más fresquita el agua de lo que es habitual, pero en general más cálida de lo normal, y en el Mediterráneo llegó a estar 7 décimas de grado por encima de lo normal. Ya lo vemos aquí, en los últimos 27 años tan solo 2 han presentado temperaturas marítimas inferiores a la media. Y esto también tiene consecuencias, también se traduce, sobre todo en zonas costeras del territorio peninsular, también de Baleares, en un aumento grande en esas zonas de las noches tropicales, aquellas en las que el descanso nocturno pues, se ve desfavorecido por las altas temperaturas. Y bueno, pues esto es todo lo que yo os quería contar y espero que os haya resultado interesante. Voy a dar paso ya a mi compañera Bea para que siga comentando pues, aspectos destacados de este informe del clima. Adelante, Bea. Bueno, muchísimas gracias, Rubén, y muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra asistencia. Yo, como bien decía Rubén, voy a intentar describir un poco los aspectos más significativos de este 2021, centrados sobre todo en la precipitación y podríamos decir sus derivados, ¿no? Permitidme compartir una pequeña presentación. Un segundito. ¿Me podéis confirmar que se ve? ¿Sí? Sí, Bea, se ve. Sí. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en 2021 llovió menos en España de lo normal y se puede cuantificar cuanto menos, un 11% menos de precipitación de lo normal. En realidad se acumularon en general en el conjunto de España 569,2 litros por metro cuadrado. Cuando decíamos menos, por supuesto, en relación al periodo de referencia, que es de 1981-2010. Esta acumulación hace que 2021 pueda quedar registrado, quede registrado como el 14º más seco desde el comienzo de la serie, en 1961, o el 7º más seco de este siglo. Bien, si hablamos desde el punto de vista espacial, que en este mapa, al que seguramente ya estáis habituados, en los colores naranjas nos encontramos las zonas en general donde ha sido más seco de lo normal, concentradas, como veis, en Cataluña, en Andalucía y en Canarias, mientras que las zonas en verde indican más precipitación por encima de la media, más lluvia de lo normal, que se concentra en el interior oriental. Si hablamos de evolución temporal, sí que tenemos que decir que en general en la primavera y en el otoño pues fueron más secos, sobre todo la primavera calificada como muy seca, en concreto la segunda menos lluviosa de este siglo. Y por el contrario, las otras dos estaciones que nos quedan, el invierno y el verano, llovió un poquito más de lo normal. Hubo episodios específicos de lluvias intensas, muchos de ellos asociados a adversidad. En concreto podremos hablar de Filomena, pero lo haremos un poquito más adelante. Ahora nos vamos a caracterizar un poco o vamos a analizar esos periodos de sequía meteorológica. Ya sabéis que para caracterizar la sequía meteorológica utilizamos un índice ampliamente reconocido como es el SPI, que básicamente lo que significa es índice de precipitación estandarizado y lo que hace es dar cuenta bueno, se aplica a distintos intervalos temporales y lo que da cuenta es de esa disponibilidad que tenemos del recurso hídrico en distintos sectores productivos. Si, por ejemplo, analizamos el SPI a 6 meses, lo que estamos es analizando si disponemos de recurso hídrico aplicado al sector productivo agrícola, mientras que si nos vamos a SPIs relativos a 12 meses en adelante, como es la gráfica que os estamos mostrando para el conjunto de España, lo que estamos es hablando de la disponibilidad de ese recurso hídrico en agua embalsada y en aguas subterráneas. Para calificar una situación como de sequía meteorológica necesitamos que el SPI alcance valores de -1 o inferiores y hasta que vuelva a adquirir valores positivos nos mantendríamos dentro de esa situación. Así que en esta imagen que estáis viendo, que es, repito, para el conjunto de España, pues no hemos alcanzado a lo largo de 2021, como podéis observar, condiciones de sequía meteorológica a largo plazo. Pero hay que hacer una serie de salvedades. En octubre y en noviembre se inició un periodo de cierta escasez de precipitaciones que terminó desembocando en una situación de sequía meteorológica a finales del invierno de 2021-2022. Realmente ya entraríamos dentro de nuestro año, por lo tanto queda un poco al margen de este informe, pero es una información que nos parecía interesante y destacable. Si nos vamos a hablar de cuencas, porque hasta ahora, repito, era como un análisis global, pues a finalizar diciembre de 2021 nos encontrábamos en una situación de escasez de precipitaciones, que es una situación previa a la situación de sequía meteorológica, en prácticamente todas las cuencas, excepto en la de Tajo, Júcar y Segura. Y si bien es cierto que las cuencas del sur y del Pirineo Oriental presentaban situación de sequía meteorológica a finales de diciembre de 2021, sequía meteorológica a 12 meses.
Seguimos avanzando en la caracterización y ahora nos vamos a hablar de insolación, de horas de sol, y como veis en ese mapa, en colores azules tenemos la escasez respecto de la media y en colores tierra, amarillos, pues el exceso de horas respecto de la media. Y efectivamente lo que hemos visto es que ha sido un año un poquito más escaso en horas de lo normal en la fachada mediterránea. Por el contrario, en el área atlántica tenemos un exceso. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues esto ha quedado realmente muy condicionado a cómo ha sido la primavera, una primavera que ha sido pues especialmente lluviosa en esa área mediterránea, condicionando pues la presencia de esos cielos cubiertos que han desembocado en esa anomalía negativa relativa a las horas de sol, y por el contrario, del otro lado, en el Atlántico, pues se ha tenido una primavera más seca de lo normal. Avanzamos hacia la actividad eléctrica y lo más importante a destacar es que realmente en el 2021 pues ha sido muy escasa, tan escasa que ha quedado registrado como el segundo de la serie, con menos descargas eléctricas en el conjunto, tanto de la península y Baleares como de Canarias. Y todo ello también muy condicionado por los meses de julio y agosto, que han marcado récord en justamente menor número de descargas eléctricas. Como curiosidad, destacar que en el último trimestre del año, la actividad eléctrica asociada a Canarias procedía o ha procedido o se debió a la actividad del volcán Cumbre Vieja, cuya actividad comenzó el 19 de septiembre y se mantuvo hasta el 23 de diciembre, y que nos ha dejado 23 descargas asociadas a esa actividad volcánica que hemos visto y contabilizado desde su penacho. Esto ya más casi dentro del ámbito de la curiosidad, ¿no? Si nos vamos ahora a la caracterización de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, y además, por supuesto, a las borrascas con gran impacto que han acontecido el pasado año en España, aquí tenéis como la fotografía, resumen de esos eventos más señalados, con una pequeña descripción y su distribución a lo largo de la geografía y, por supuesto, con su caracterización temporal, pero de todos ellos nos vamos a quedar con dos por su gran impacto social. Seguramente todos los tenéis en mente. Vamos a empezar por el primero, cronológicamente, y también quizás el más impactante, que por supuesto ha sido Filomena, que se vio precedida y seguida por ambas olas de frío. Las intensas nevadas afectaron sobre todo al interior central, al oriental peninsular, con acumulaciones entre el 8 y el 10 de enero que llegaron pues, a alcanzar espesores de nieve entre 30 y 50 centímetros, con especial afectación, como todos recordaréis, en el área metropolitana de Madrid. Además, en cuanto a las temperaturas mínimas alcanzadas más destacadas, tenemos los menos 26,5 grados de Torremocha del Jiloca en Teruel o los menos 25,2 de Molina de Aragón en Guadalajara. En el capítulo 4 que nos describía Ana, pues tenemos una descripción muy profusa, muy detallada y muy interesante de los patrones atmosféricos dominantes en el 2021, y ahí se explica realmente cómo en realidad uno de los ingredientes necesarios para la génesis, para la formación de este evento ocurrió, y es que a finales del 2020, en diciembre de 2020, se produjo un calentamiento súbito estratosférico que favoreció el desalojo de ese aire frío, de ese aire ártico, que fue, como digo, uno de los ingredientes, no el único, pero sí uno de los ingredientes básicos para la generación y la síntesis de la borrasca Filomena. Bien, seguimos avanzando. Tras ella hablábamos de una ola de frío que sin duda fue también histórica, porque duró 8 días, del 11 al 18 de enero, y se convirtió en la segunda más larga del siglo XXI, de nuestro siglo. En el otro extremo de eventos a señalar, como ya bien comentaba Rubén, tenemos en nuestra mente la ola de calor acontecida en agosto, que afectó no solo a la península y a Baleares, sino también, por supuesto, a las Islas Canarias. Entre el 11 y el 16 de agosto afectaba a Península y Baleares, y entre el 15 y 19 a Canarias. Y, por supuesto, de carácter histórico, pues fue la más intensa, por lo menos desde 1975, y luego la tercera en mayor extensión geográfica, con 36 provincias afectadas. En cuanto a registros de temperaturas máximas, pues nos quedamos con los 47 grados alcanzados en Alcantarilla, Murcia, y los 47,4 grados ya célebres en Montoro, Córdoba, que pues ha sido la temperatura más alta medida en España. En relación a los nombramientos, ya tenéis nuestro habitual rosco, ¿no? Hubo solo 9 nombramientos de borrascas de gran impacto en 2021, y la verdad es que son pocas.
Es el menor número desde la puesta en marcha de este sistema de nombramientos, pero bueno, también hay que ser sinceros, es un sistema muy reciente que, si recordáis, empezó en la temporada 2017-2018, por tanto, tampoco hay tanta evolución histórica como para sorprenderse de que sea el de menor entidad. Y todo esto, pues sobre todo muy debido a la poca actividad durante el otoño, en donde realmente solo hubo 2 nombramientos. En relación al año natural, os ponemos los 2 roscos porque el año natural de 2021 implica el nombramiento que va desde Filomena hasta Blas, ambos incluidos. Y ya lo adelantaba el secretario de Estado, también Ana, y alguna mención hizo Rubén. Una de las novedades de este completo informe de características anuales es el apartado de fenología, que bueno, pues se encarga de estudiar los ciclos biológicos y sus relaciones, más bien correlaciones con el tiempo y con el clima. Es un apartado que os recomiendo, que es muy interesante. Solo os voy a extractar 2 conclusiones interesantes, sobre todo para que veáis qué tipo de información ofrece, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a hablar de la floración de determinadas especies que nos resultan de interés, que en este caso pues hablamos del almendro, cuya floración fue temprana, motivada fundamentalmente por las temperaturas excesivamente altas, o anómalamente un poquito más altas de lo normal, perdón, simplemente un poco más altas de lo normal, de los meses de febrero y de marzo. Por otro lado, otra conclusión es relativa a la maduración de esos frutos de especial interés, que en líneas generales en España se realizó pues en la época habitual, en tiempo, excepto algunas especies de interés en el extremo norte, como han sido las especies de la vid y de la higuera, motivadas justamente también por un septiembre pues más cálido de lo normal. Y en general estas son las conclusiones de esta cita anual, de este informe completo de carácter divulgativo y que desde luego puede servirnos como guía y referencia para contextualizarnos claramente la situación en la que nos encontramos. Y nada más por nuestra parte en cuanto a esta presentación. Muy bien, pues fenomenal, interesantísimo, muy interesante, muy bien explicado, cómo no, los portavoces. Muy bien, pues ahora vamos a escuchar a Yolanda Luna, que es la jefa del Departamento de Desarrollo y Aplicaciones de AEMET y que nos habla de la evolución de la sequía meteorológica en España. Adelante, Yolanda. Muchas gracias, Yolanda. Voy a compartir la pantalla para poner unos gráficos que me ayuden a explicarlo bien. Aquí está. Y a ver si consigo verlo, que se me lo está tapando aquí. Tengo que hacerte desaparecer, compañera. Muy bien, De acuerdo. Ya está. Voy a poner el puntero por si tengo que señalar algo. Bueno, pues mi charla intenta explicar cómo ha sido la evolución de la sequía meteorológica en España en el último siglo. En realidad, más allá de un siglo, en 100 y pico años. Estos son los resultados de un trabajo de investigación que se ha hecho en colaboración con diferentes organismos de investigación y centros meteorológicos europeos, y lo que hace es analizar la evolución del SPI, del índice de sequía que ya ha comentado Bea, analizar esa evolución a lo largo de más de 100 años. Entonces, nosotros todos tenemos en mente que los escenarios de cambio climático indican que en gran parte del sur de Europa es muy probable, en la zona mediterránea, que se produzcan sequías severas e intensas al final del siglo XXI. Como respuesta a los forzamientos antropogénicos, al calentamiento global. Estas gráficas están sacadas de nuestros escenarios de cambio climático para la España peninsular, donde se ven los cambios en la precipitación, como a lo largo de todo el siglo van a ir disminuyendo, los cambios en las precipitaciones intensas, como van a ir de alguna manera aumentando, los cambios en la duración del periodo seco, va a ser cada vez mayor, el periodo seco va a durar más tiempo, y como los cambios en el número de días de lluvia, hay un ligero descenso. Es decir, aquí los modelos de cambio climático nos están diciendo que no van a ser buenas condiciones, que vamos a condiciones de sequía más severas. Estos eventos de sequía esperados, que modelizan los modelos de circulación general acoplados que se utilizan para los escenarios de cambio climático, parece que extienden lo que estamos viendo en los últimos años, que en los últimos inviernos, por ejemplo, en el 2004-2005, en el 2011-2012 y en el 2017, en nuestra zona ha habido sequía.
y en el 2015 ha habido una sequía en Centro Europa. Sin embargo, hay un número considerable de eventos de sequía que han tenido lugar en otras épocas, como por ejemplo en la época de los años 44-46 en España, fue muy severa y lo veremos ahora, y en la década de los años 20 en casi toda Europa. De hecho, en un libro de un meteorólogo que se llamaba Fontuyot, publicado en 1988, que habla de la historia del clima en España, identifica una serie de sequías dentro de un periodo seco general que se produjo entre 1901 y 1920. Y identifica también otros años secos en 1930 y 34, y luego varios años secos que se produjeron también entre la década de los 40 hasta 1954. Entonces, hay que mirar el problema desde una perspectiva más amplia, hay que buscar un periodo temporal suficientemente largo desde que se tienen observaciones instrumentales e intentar identificar cuántas sequías ha habido, si han ido a más o han ido a menos. Entonces se utiliza el índice SPI obtenido de los datos de precipitación en 199 estaciones desde 1851 a 2018 en toda Europa. Esto fue un trabajo de muchos autores que aquí he puesto para que tengáis una referencia, y publicado en una revista internacional de prestigio científico, como es el International Journal of Climatology. ¿Lo que se dice en este trabajo? Pues si cogemos, no desde 1850, que había poquitas estaciones, sino desde 1871, cuando ya en España teníamos unas 20 y tantas estaciones, que son estos puntitos que se pueden ver aquí, cómo ha ido variando el índice de precipitación, el SPI estandarizado, a 3 meses. En invierno, la distribución espacial de la magnitud del cambio de la tendencia y su significancia estadística. Entonces, vemos que aquí hay una tendencia positiva y unas tendencias que no son muy significativas, puesto que aquí la significancia nos las dan los triángulos en rojo y en azul intenso, aquí. Entonces vemos que no se observa gran cosa. Esto que pone aquí Z unidades por década es que el SPI no tiene unidades, es adimensional. Entonces, si lo vemos para la primavera, el invierno y la primavera son las estaciones normalmente lluviosas, la distribución espacial de la magnitud del cambio tampoco tiene mucha significancia estadística. Parece que disminuye por el sur y sí tiene significancia aquí. Y si continuamos viendo gráficas, veremos que a 12 meses, como decía Bea, indicando sequía hidrológica, la distribución espacial de la magnitud del cambio y su significancia estadística, pues tampoco nos da unos valores muy significativos. ¿Qué pasa con la duración? Puede haber el mismo número de sequías, pero que estas sequías sean más severas, que duren más días. La distribución espacial del cambio en la duración de la sequía y su significancia estadística no lo muestra esta gráfica. Vemos que parecen más severas por el sur porque se va hacia valores positivos, es decir, que duran más tiempo y que tienen cierta significancia estadística. Si vemos el SPI 12, la distribución espacial del cambio en la duración ya no es tan significativa. Lo veis aquí que no tiene unos triangulitos de azul o rojo intenso. Entonces, ¿qué ocurre? Que los valores del índice aumentan en regiones del norte de Europa con un número menor de sucesos de extremos de sequía, pero en el sur de Europa no se detecta una tendencia a largo plazo que sea clara en el SPI 12. Esto parece contradecir otros estudios que han demostrado lo contrario, pero no lo tenemos que tomar así. Se trata solo de que se utilizan diferentes periodos de estudio. La longitud de la serie es importante, es de vital importancia. Hay que tener en cuenta además que este índice se calcula únicamente con datos de precipitación. Y entonces, si vemos qué ocurre con los datos de precipitación en esas escalas temporales, si cogemos el periodo total que va del año 1871 al 2018, que es el de arriba, no vemos puntitos grandes, no vemos nada significativo. La magnitud del cambio es pequeña
y la tendencia tampoco, la significancia tampoco estadística es importante. Pero esto va cambiando a medida que acortamos el periodo. Si lo empezamos en 1901 es parecido, si lo empezamos en 1931 ya sale algún puntito más significativo, pero si lo empezamos en 1961 vemos cómo la precipitación, la cantidad de recogidas de precipitación disminuye. Lo veis aquí, además, con valores estadísticamente significativos. Esto también ha sido publicado en una revista internacional de prestigio reconocido, que es el Environmental Research Letters. De igual manera. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos extraer? Que aunque las precipitaciones en nuestra zona no han disminuido a largo plazo, en 100 y pico años, la sequedad ha aumentado y se ha observado cómo ha ido aumentando en estas últimas 4 décadas como consecuencia del forzamiento antropogénico. ¿Por qué? Porque la temperatura es superior. Y al haber mayor temperatura, la atmósfera demanda más agua, es decir, se evapora más, quita más agua del suelo, de las plantas, de todo. Entonces, hay un aumento de la aridez y se detectan eventos de sequía más fuertes o que los sentimos más intensos durante los años secos. Es decir, nuestro clima habitualmente es una alternancia de años secos, años húmedos, años secos, años húmedos, de forma natural. Pero esa sequedad en los últimos tiempos se hace sentir más. Los cambios y las tendencias en la sequía son muy variables, incluso dentro de España, y lo que necesitamos son estudios más detallados a nivel regional e incluso local que puedan ser útiles y que tengan en cuenta otras variables. Variables que ya no son meteorológicas, que tienen que ver con los usos del suelo, con las actividades productivas, con el uso descontrolado de agua en sectores como el habitacional, el industrial, el agrícola, etc. Bueno, esto es lo que quería comentar. Sí quería comentar también, voy a dejar de compartir, perdón. Sí quería comentar también aquí que muchos de los estudios donde se dice que la sequía está disparatada es porque empiezan en 1961 y hay un periodo anormalmente húmedo que va desde 1955 a 1979 más o menos. En esos años, en España hubo precipitación, digámoslo así en palabras sencillas, por demás. Yo recomiendo a todo el mundo que se lea el libro de Fontuyot, que es muy divulgativo, un gran meteorólogo y climatólogo de la Agencia Estatal de Meteorología, y ahí verá cómo se describen todas estas situaciones al detalle. Fue un periodo muy, muy, muy húmedo. Y si lo piensan detenidamente, nuestros padres, nuestros mayores, recuerdan esa época claramente, porque es cuando ellos eran jóvenes. Y por eso dicen aquello de antes nevaba más, antes llovía más. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, pues también magnífica explicación. Ahora, mira, te iba a pedir, si quieres esa referencia al libro que has dado, ¿la puedes poner en el chat de la reunión por si hay alguien interesado? Sí, vale. Ahora lo pongo. Perfecto. Bueno, pues espacio para preguntas. Tenemos en el chat alguna, entonces voy a empezar por orden. Pedro Fernández pregunta, me gustaría preguntar por el efecto del descenso de las precipitaciones en los embalses y si podemos estar ante un escenario permanente de menor disponibilidad de agua almacenada. ¿Portavoces? Me la quedo yo, ya que, por referencias, ya que me trabajé lo del SPI. En relación a esa disponibilidad del recurso hídrico desde el punto de vista de embalses y aguas subterráneas, era lo que hacíamos, lo que os explicaba antes, de que utilizábamos el SPI, el índice de precipitación estandarizado, de 12 meses en adelante, porque es ahí donde se incide en la capacidad de almacenamiento de ese recurso hídrico. Entonces, estamos en la presentación del informe del año 2021, por lo tanto, yo me tengo que restringir a esa información del 2021 y tal y como os expliqué, a nivel global no hay condiciones para hablar en España a largo plazo, de 12 meses en adelante, de sequía meteorológica a lo largo del 2021. Si vamos por cuencas, sí que hemos dicho que todas ellas, menos la del Júcar, Tajo y Segura, estaban en régimen de déficit de precipitación que no llega al umbral de sequía meteorológica.
¿vale? Las únicas cuencas en las que a lo largo de 2021 podemos hablar del concepto de sequía meteorológica a largo plazo y, por tanto, es lo que preguntas, Pedro, disponibilidad de agua almacenada procedente de la precipitación en embalses, sería la del Pirineo Oriental, que entró en el concepto de sequía meteorológica con un SPI de -1 a partir de julio, y la cuenca sur, que sí que se mantuvo durante todo el año en esas condiciones de sequía meteorológica, pero solo esas dos, en el resto no, y en el conjunto de España no. Creo que con eso ya te he dado una pista, que se puede completar con la información que Yolanda ya nos ha dado de cómo se ven esas proyecciones, cómo se ve un poco esas fotografías a futuro, esas sendas en función de cómo nos comportemos en relación a la emisión de gases de efecto invernadero. Ok, podéis levantar la mano también, ¿eh? Tenéis ahí el botoncito de mano alzada. Victoria Torres ha dejado 3 aclaraciones. Rubén, si quieres aclarar lo del europeo menor de 40 años, jamás ha vivido un año frío. Bueno, pues como hemos visto en la presentación, lo que quiere decir es pues, que la temperatura media global cada año desde 1981 aproximadamente, un poquito antes, desde finales de los 70 hasta ahora, incluso un poquito más de 40 años puede tener alguien y solo habrá vivido años cálidos a escala global. Esto obviamente, esta gran acumulación, ¿no? de años cálidos a escala global, pues podemos decir en los últimos 43 años, 43 cálidos, 0 fríos, evidentemente, lo que demuestra es el forzamiento, ¿no? La tendencia. Hay algo que está calentando el clima, porque es que además no es que cada año sea más cálido que el anterior, pero sí que es verdad que cada década, desde entonces, es más cálida que la anterior. O sea que la tendencia es clarísima. Eso es lo de los 40 años. No sé, ¿había alguna pregunta más de Victoria? Creo que sí, ¿no? Algo sobre el famoso gráfico de los récords, que si queréis lo comparto otra vez para explicar, porque preguntaba cuál fue el año con más récords. Esperad un segundín, que voy a compartir la presentación rápidamente. Sí, dice, ¿cuál fue el año con más récords de días cálidos? ¿Cómo se distribuyeron los 13 días a lo largo del año? Me refiero al margen de los primeros años de la serie que lógicamente acumulan récords. Bueno, no sé qué se está viendo ahora, no sé qué veis por ahí. Sí, se ve la gráfica, sí. Vale, bueno, pues la flechita del ratón también se ve. Sí. No? Vale. Sí. Obviamente el año con más récord fue 1951, porque como solo había un día de cada fecha, pues tuvo que ser por narices cada día récord. Y lo explicábamos, ¿no? En 1952 ya tenemos 2 días de cada fecha, 2 1 de enero, 2 1 de febrero. Entonces la probabilidad de récord ya baja a la mitad, al 50%. Entonces, luego lo decía Victoria en el chat, los primeros años no tiene mucho sentido hablar de que hayan sido los años con más récords. Pero si nos vamos a la parte final ya, ¿no? Aquí pues podíamos ver, por ejemplo, que 1987, que por cierto fue un año también bastante cálido y tuvo unas olas de calor bastante intensas en verano, pues ya se nota que ahí hubo así un poquito a ojo, ¿no? Como más de 30 récords cuando lo teórico era alrededor de 10. Esto es muy a ojo, que estoy viendo la gráfica, ¿no? Pero que realmente lo importante es la acumulación, ¿no? De más récords cálidos con respecto a lo teórico en los últimos años, ¿no? También vemos 2012, otro año cuyas olas de calor de verano, sobre todo la de agosto, fueron tremendas. 2017, que fue también otro año con olas de calor brutales. Y luego 2020 también tuvo más récords que 2021 incluso. Lo que pasa es que en 2021 pues coincidió eso. Ya lo ha dicho Bea, la ola de calor más intensa en cuanto a temperaturas, con los récords de... No sé si lo ha llegado a decir Bea, pero lo recordamos que en aquella ola de calor, 1 de cada 5 estaciones de la red principal de AEMET batió su récord de temperatura máxima, 1 de cada 5. Y tuvimos la mayor temperatura medida de España, en Montoro. Luego eso, el episodio de finales de enero, que casi se llega a 30 grados, 29,8 en la ciudad de Alicante, pero que fue un periodo extremadamente cálido para ser enero en toda España. Y finalmente la otra punta del año, a finales de diciembre, que tuvimos también a partir del 27-28 de diciembre varios días consecutivos con bueno, no calor, pero sí un ambiente mucho más templado de lo normal. Entonces yo me fijaría más que en qué año concreto, que quizás pues entre el 87, el 95, 2012 estaría la cosa en número de récords en proporción a los que teóricamente tendría que haber habido. Yo me fijaría sobre todo en esta tendencia, ¿no? De muchos más récords de días cálidos con respecto al promedio teórico y sobre todo, que no sé si lo he llegado a decir antes, que los récords de días cálidos en los últimos 10 años han sido 10 veces más frecuentes que los récords de días fríos. Yo me quedaría con esa conclusión. ¿De acuerdo?
Ok, Victoria también dice, me gustaría saber si finalmente se confirma la ola de calor de finales de semana, cuándo comenzaría y cuál sería el peor día. Pero esto es el informe Viajamos a la actualidad. Bueno, Nos volvemos a la metemos en la actualidad. actualidad. A ver, justo antes de empezar me ha dado tiempo a mirar un poquito los pronósticos y apuntan a que si se cumplen, pues podríamos estar ante la primera ola de calor del verano. Lo decimos siempre con cautela porque, claro, hasta que no acabe el episodio no lo podemos atestiguar. Pero independientemente de que sea la primera ola de calor del verano o no, que es probable, insisto, es probable que acabe siéndolo, es que van a ser días ya desde hoy, pero sobre todo del jueves al martes, con temperaturas muy elevadas. El peor día, pues quizás entre el domingo y el lunes, ¿no? Podemos tener ahí valores de más de 40, incluso 42 grados en puntos del Valle del Guadalquivir, del Guadiana, pero sobre todo, salvo en el Cantábrico, donde ahí va a haber un respiro, ahí no se pasará de 25 grados. En el resto de la península y en Baleares máximas de 35 o más, y mínimas muy altas también, noches tropicales, incluso no descartamos alguna noche tórrida, estas con mínimas de 25 grados en puntos aislados, no serán muy frecuentes, esperemos, pero en puntos aislados quizás de Extremadura, del este de Andalucía puede haber alguna noche tórrida. Insisto, ya veremos si acaba siendo ola de calor, la probabilidad sigue estando ahí sobre la mesa. Y bueno, pues es pronto para que sea ya la primera ola de calor, ya lo hemos dicho en los últimos días, pero las dos primeras han empezado el 11 de junio del 81 y el 13 de junio del 2017. Estamos viendo como las olas de calor en junio, hasta el año 2010, desde el 75, tuvimos 5 en junio, una cada 7 años. Desde 2011 hasta ahora, si esta acaba siéndolo, pues habremos tenido 6 en 12 años. O sea que pasamos de una cada 7 años a una cada 2. Tendencias, tendencias también. Pues eso. Ok, otra pregunta, Irene Asiaín. Habéis comentado que existe una mayor temperatura registrada en los mares circundantes a España. Este año estamos también ante un episodio de mucho calor en el Mediterráneo. ¿Podríamos estar ante una posible tropicalización de nuestros mares, dada la tendencia de los últimos años? ¿Vea? ¿Puedo coger yo así un poco? Sí, claro. A ver, hablar de tropicalización son palabras mayores. Es como cuando tú intentas caracterizar el clima. No es solo de repente qué ha pasado con la temperatura. Hay que tener en cuenta más factores para de repente definir cómo ha variado el clima. No solo una variable, sino que es el conjunto de muchas de ellas y sus interrelaciones. Entonces, hablar de tropicalización de mares es muy complejo. Es bien cierto que la temperatura del agua superficial de nuestros mares circundantes, por decirlo de alguna forma, ha subido. En media, más o menos, se estima que 0,5 grados desde 1950, y eso es así, pero hay muchísimas más cosas para caracterizar: la salinidad, el pH, el nivel del mar. Bueno, el nivel del mar no es tan importante ahí. Entonces, cómo se mezcla la columna, cómo llega esa agua fría y sube hacia arriba y nos aporta nutrientes, cómo justamente por tener esas aguas superficiales más cálidas es más difícil que se produzca esa mezcla entre aguas profundas y aguas superficiales. Entonces, nos falta más información para poder caracterizar y decir categóricamente que nos estamos tropicalizando, porque es muy fuerte decirlo. Y también sí que quería hacer un pequeño comentario. Si normalmente caracterizar la atmósfera es difícil, pues que sepáis que el mar tiene sus complejidades y muchas veces, pues a veces nos cuesta muchísimo más caracterizarlo. O sea, y entonces en ese sentido sí podemos constatar ese claro aumento, pero nos hacen falta más informaciones como para hablar de tropicalización. Ok, Victoria. Victoria nos dice, la ola de calor del verano pasado a la que os referís fue la más intensa desde que hay registros y no hubo ninguna más, ¿solo una? ¿No? Pregunta, confirma. Hubo dos. Eso lo pone en el informe completo, porque en el resumen ejecutivo al final, claro, tendemos a resumir y nos quedamos con la principal, pero hubo otra, no de las más gordas ni mucho menos, fue una ola de calor normal, entiéndase normal que cada ola de calor que se produce es un episodio extremo, pero bueno, fue de corta duración, no tuvo una gran anomalía. Y esa fue a mediados de julio. Y luego, eso sí que, mira, se me ha olvidado comentarlo, pero en Canarias hubo tres después de unos cuantos años, no recuerdo exactamente cuántos, pero había como 3 o 4 años antes que no había habido ninguna ola de calor, y en el 2021
entre más o menos mediados de agosto, esa gran ola de calor que afectó a España, también afectó unos días después a Canarias, pues entre esa de mediados de agosto y principios de septiembre hubo 3, ¿eh? O sea que sí, hubo más olas de calor. La de Canarias de agosto también fue intensa y las 2 de septiembre pues no lo fueron tanto, pero bueno, ya era septiembre, ya es el otoño meteorológico. Entonces, toda esa información más completa está en el capítulo 2 del informe completo, que en breve estará ya en la página web. Muy bien. No veo más preguntas en el chat, no veo mano alzada. Entiendo que no hay más preguntas. 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos entonces. Cierra esta jornada el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, Miguel Ángel López. Buenos días, muchas gracias, Yolanda. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a todos, el equipo que ha participado. Creo que, como siempre, es un informe que se va superando año a año. Gracias a todas las personas que habéis participado, medios de comunicación o expertos en la materia, que enriquecéis este acto con vuestra presencia. Evidentemente, esto es un acto que se supone que se hace dentro de esta visión de encuentro que siempre tiene la Agencia Estatal de Meteorología. Yo voy a ser muy rápido, voy a utilizar prácticamente algunos pensamientos que ya se han dado. Decía nuestra jefa de área de climatología, Ana, que esto es una tercera edición que viene a consolidar el informe y estamos orgullosos de que esta línea se esté produciendo. Queremos que el informe ya quede asentado como un clásico dentro de los trabajos que hace AEMET de lo que es su prestación de un servicio público para la sociedad. Y en este caso creo que este informe cumple con creces esta función porque, hombre, de lo que se ha dicho aquí, creo que es evidente la necesidad de informes como estos. Las cosas muchas veces son claras, pero algunas veces no son tan claras como parece. Y algunas veces nos dejamos llevar por ciertos planteamientos que a lo mejor son cogidos muy con alfileres. A mí me ha gustado mucho la intervención de Yolanda Luna, nuestra jefa de departamento, y creo que con lo que ha dicho Bea y con lo que ha dicho Rubén, hay algunas conclusiones evidentes que aparecen en las gráficas. Los datos, por mucho que los retorzamos, dicen lo que dicen, y lo que sí dicen es que las temperaturas están subiendo, que nos encontramos en una tendencia hacia una situación más cálida, pero lo que no es tan evidente es la situación en precipitaciones que Yolanda, con su visión científica, que es muy importante, nos ha matizado y que es, como suele ser en muchos casos, según cómo se coloque la lupa, salen unas cosas o salen otras. Por eso es tan importante que los expertos, desde una visión científica y objetiva, hagan informes como estos que nos digan realmente la situación de la evolución de algo tan importante como es el clima. Y no cuento nada más que algo que también ha dicho un poco el secretario de Estado. Se está produciendo una cadena de impactos, en muchos casos imprevisibles y que muchas veces vamos descubriendo, por desgracia, sobre nuestras propias vidas. Las cosas se calientan, las cosas se desestabilizan, las cosas se convierten en más extremo, en más anómalo, y esto provoca pues ciertas evoluciones que en un momento determinado pues disparan cosas, y lo decía el secretario de Estado. Cuando nos hemos cargado ciertas barreras de biodiversidad, se han producido ciertas situaciones donde ciertos casos de pandemia que a lo mejor eran anteriormente más anómalos, pues ahora virosis, zoonosis, se están empezando a producir de forma más habitual. Esto es la consecuencia de lo que yo creo que el cambio climático tenemos que transmitir todos, las personas que estamos implicadas en esta materia, ya sea expertos, ya sea responsables, ya sea comunicadores. El cambio climático va a desplegar una serie de impactos todavía muy poco conocidos, porque alterar los sistemas lo que provoca es lo que estamos empezando a ver, anomalías que en muchos casos ni tan siquiera podíamos científicamente prever. Y concluyo ya. Gracias. Siempre EMET está a su disposición. Actividades y jornadas como estas, para nosotros es un orgullo organizarlas. Y repito, esto ha sido un acto ya de consolidación de un informe que esperamos podamos volver a verles pues dentro de un año con un cuarto informe que, bueno, pues veremos a ver las tendencias que van indicando, pero parece ser que, bueno, pues los datos son bastante tozudos. Esto se está calentando, esto se está desestabilizando, esto se está convirtiendo en elementos más extremos y más anómalos, y esto va a incidir en nuestra vida. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues esperamos que haya sido interesante. Muchas gracias a todos.
y hasta la próxima ocasión. Adiós. Hasta luego. Chao.